Hola amigos, el tema del día de hoy son las fórmulas químicas. Las moléculas orgánicas pueden ser representadas de diferentes formas. Vamos a revisar cuáles son ellas. Tenemos la fórmula electrónica, la desarrollada, la semidesarrollada, condensada, molecular y la de líneas y ángulos, también conocida como fórmula de Esquelin. La fórmula de líneas y ángulos la dejaremos para un video posterior. La fórmula electrónica, o también conocida como fórmula de Lewis, en esta fórmula representamos al enlace covalente con los dos electrones. Recordemos que el enlace covalente es cuando se tiene una compartición de electrones. Cada átomo aporta con un electrón para compartir ese par de electrones. A estos electrones los vamos a simbolizar con una X o con un punto. Cada elemento químico que está compartiendo electrones lo representamos con las X. Por ejemplo, el carbono, mire, tendría 4X o tendría 4 puntos, ¿sí? Porque tiene 4 electrones. El hidrógeno, por ejemplo, tendría una X. El oxígeno tendría 2 veces la X, ¿sí? O podría ser con puntos. Representamos los electrones, ¿sí?, de esa manera para formar los enlaces químicos. En la fórmula desarrollada ya no representamos los electrones, todos los electrones, sino que representamos a la pareja de electrones con una línea o con un guión. Entonces, si se forma un enlace carbono-carbono, por ejemplo, con dos electrones que se comparten, reemplazamos los electrones con una línea, o carbono-hidrógeno, o carbono-oxígeno. Colocamos la línea en lugar de colocar los electrones. Para la fórmula desarrollada, lo que vamos a hacer es ya no colocar los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Estos enlaces desaparecen o los eliminamos, ¿sí? Solamente vamos a colocar los enlaces con cualquier otro elemento, incluido el carbono. Carbono-carbono o cualquier otro heteroátomo, todavía mantenemos los enlaces. En la fórmula condensada, los enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono, ya sea simple, doble, triple, y los enlaces del carbono con cualquier heteroátomo desaparecen, ¿sí? Estos enlaces también van a desaparecer o los eliminamos. Entonces, entre semidesarrollada y condensada, la diferencia es que en la semidesarrollada solamente eliminamos los enlaces carbono-hidrógeno y escribimos todos los demás enlaces. En la condensada eliminamos todos los enlaces. Sin embargo, mire el carbono, doble enlace y triple enlace entre ellos, carbono-carbono. Vamos a mantenernos para poder diferenciar, ¿sí?, dentro de una molécula cómo se están dando los enlaces. Y finalmente, en la fórmula molecular, lo único que vamos a hacer es colocar los elementos químicos. Colocamos los elementos químicos y ponemos el número de átomos dentro de esa molécula. Por ejemplo, carbono 5, hidrógeno 10, nitrógeno 2, oxígeno 4, por ejemplo. Colocamos los elementos con su número respectivo dentro de la molécula. Vamos a ir desarrollando ejemplos para poder armar una molécula. El primer ejemplo que vamos a colocar es la molécula, la más común, la más fácil, el metano. El metano vamos a escribirlo de la siguiente manera. Entonces, tenemos un carbono. El carbono, como tiene 4 electrones para compartir, mire, le colocamos los 4 electrones representados con cruces. Este elemento tiene que unirse a otro, no puede quedar ahí 2 electrones vacíos, entonces le vamos a unir al hidrógeno. Colocamos aquí un hidrógeno, el hidrógeno solamente tiene un electrón para compartir, le representamos con un punto y ya hemos formado un enlace covalente. Por acá colocamos otro hidrógeno, por acá otro hidrógeno, y cada hidrógeno con su electrón está formando los enlaces con los electrones que tiene el carbono. Fórmula electrónica. En la fórmula desarrollada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no escribimos los electrones, sino que cada pareja de electrones lo reemplazamos con una línea o guión. Entonces aquí tenemos una línea o guión
con los electrones que están compartiéndose entre el carbono y el hidrógeno. Y tenemos la fórmula desarrollada. Vamos con la siguiente fórmula, la fórmula semidesarrollada. En esta fórmula semidesarrollada eliminamos los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, carbono e hidrógeno. Ya no colocamos los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Aquí le vamos a colocar 4 porque tenemos 4 hidrógenos. En la fórmula condensada eliminamos cualquier otro enlace con otro carbono o con los heteroátomos. Como esta es una fórmula sencilla, va a ser la misma, CH4. Y en la fórmula molecular colocamos los elementos químicos con su número de átomos respectivo. En este caso también es CH4, ¿sí? Esta molécula es una molécula sencilla y por eso tenemos así. Vamos ahora con una molécula un poquito más larga para desarrollar las moléculas. Vamos a hacer la del etano. Entonces, miren, aquí en el etano tenemos un átomo de carbono. Coloquemos los 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Le voy a unir a otro átomo de carbono. Entonces, coloquemos con otro color. Entonces, le uno a otro átomo de carbono. ¿Cuántos electrones tiene este átomo? 4. 1, 2, 3 y 4. Ya formamos un doble enlace, ¿sí? Se da cuenta que aquí ya tenemos formamos un simple enlace con 2 electrones. Se ha formado un enlace simple carbono-carbono. Continuamos completando la molécula con hidrógenos. Recordemos que el hidrógeno tiene un electrón. Entonces aquí formamos una pareja. Acá formamos otra pareja. Acá formamos otra pareja. Y el primer carbono que está pintado de azul ha completado todos los electrones con los cuales puede unirse. El otro carbono pintado del color magenta, vamos a colocar hidrógeno. Un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá. Y ya tenemos los 4 electrones que puede formar enlaces de ese otro carbono. Fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada colocamos carbono, ya no los electrones, sino una línea que representa ese par de electrones y con los elementos que correspondan. Tenemos hidrógenos unidos al primer carbono, hidrógenos unidos al segundo carbono. Y listo la fórmula desarrollada. La semidesarrollada, recordemos, es una fórmula donde quitamos los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Miren, le voy a colocar encerrado en el color celeste. Tendríamos ahí, miren, para la fórmula desarrollada, el carbono unido a 3 hidrógenos, CH3. Quitamos los enlaces del carbono con el hidrógeno. Mantenemos los demás enlaces, es decir, mire, aquí le colocamos el enlace con el siguiente carbono. Se mantienen los enlaces carbono-carbono o con cualquier otro heteroátomo. Y como tenemos que quitar los enlaces entre el carbono y el hidrógeno, miren, le voy a encerrar aquí con el color anaranjado. ¿Cómo me va a quedar la molécula? Carbono, hidrógeno, 3. Lista la fórmula semidesarrollada. La fórmula condensada. ¿Qué hacemos en la fórmula condensada? Se eliminan los otros enlaces, inclusive el del carbono-carbono. Tendríamos CH3, ya no colocamos el enlace, sino colocamos enseguida CH3. ¿Cuál es la diferencia entre semidesarrollada y condensada? Que en la semidesarrollada mantenemos todavía los enlaces carbono-carbono para esta molécula y en la condensada ya no los eliminamos. Y finalmente la fórmula molecular, carbono, hidrógeno y contamos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1 y 2, por lo tanto ahí tendríamos que colocar carbono 2. Hidrógenos, ¿cuántos tendríamos? Sí, le voy a colocar con otro color, con el rojo. 3 aquí, 3 acá, serían 6, es decir, tendríamos 6 hidrógenos. El siguiente ejemplo es el eteno. Vamos a dibujar el eteno con todas sus fórmulas. Comenzamos. Para este ejemplo, mire, tenemos aquí un carbono. Entonces, dibujamos el carbono. Completemos los 4 electrones que tiene este carbono. Voy a colocarlo de la siguiente manera. 1, 2, y le voy a colocar los electrones de esta forma. Vamos a dibujar otro carbono junto a este carbono, con otro color. Entonces, colocamos 1, 2, 3 y 4. Si se fija, hemos formado 2 dobles enlaces que le voy a pintar con el color gris. Mire, aquí tenemos un enlace
acá otro, estamos formando un doble enlace entre el carbono-carbono. Completamos con hidrógenos la molécula. Un hidrógeno aquí para este electrón, otro hidrógeno para este electrón, y ya el primer carbono pintado de azul ha completado sus 4 enlaces. El carbono pintado de magenta, un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por acá, y completó también sus enlaces. Cada elemento químico tiene formados los enlaces que le corresponden. Para la fórmula desarrollada, colocamos carbono, 2 líneas porque tenemos 2 pares de electrones con otro carbono. Aquí el hidrógeno para el primer carbono y los otros hidrógenos para el segundo carbono. Es decir, ya tenemos ahí todos los enlaces. Para la fórmula semidesarrollada, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos los enlaces que tenemos del carbono hidrógeno. Coloquemos, mire, le van a cerrar en celeste aquí, por lo tanto tendríamos carbono, ya no le pongo los enlaces, sino le pongo el hidrógeno, sería CH2. Mantenemos los otros enlaces, por lo tanto aquí sigo manteniendo el doble enlace, ¿sí? Y luego colocamos el otro, coloquémosle con otro color, mire, esta otra parte que le pinto de anaranjado, ¿sí? Iría a continuación, carbono, hidrógeno, 2. Semidesarrollado. Para la fórmula condensada, quitamos todos los enlaces. Tendríamos CH2, CH2. ¿Sí? Sin embargo, cuando se traten de dobles enlaces, podría mantener ese doble enlace para poder entender bien esa molécula, para evitar cualquier error en la nomenclatura. Podría también mantener, ¿sí? En la fórmula condensada podría también mantenerlo para evitar cualquier confusión. Sin embargo, lo estricto sería eliminar a ese doble enlace también. Para la fórmula molecular tenemos elementos carbono e hidrógeno y contemos, mire, tendría un carbono, otro carbono, serían 2 carbonos, hidrógenos tendríamos 2 hidrógenos y 2 acá, tendríamos 4 hidrógenos, sería C2H4. Finalmente, el último ejemplo que vamos a ver en este video es con una molécula conocida como etino. En el etino tenemos un carbono, pintémosle los 3 enlaces, los 3 electrones, 1, 2, 3, miren, le coloco de esa forma para que se represente mejor. Voy a unirle a otro carbono, aquí está el carbono, y tenemos 1, 2, 3 y 4 electrones. Hemos formado el triple enlace. 3 parejas de electrones, tendríamos 3 enlaces, es decir, el triple enlace carbono-carbono. Ese hidrógeno, el electrón que me hace falta, voy a completar con un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por acá, y de esa manera los carbonos ya tienen sus 4 enlaces y el hidrógeno su enlace. La fórmula desarrollada, ¿cuál sería? Tendríamos carbono, triple enlace porque tenemos 3 parejas, enlace hidrógeno, enlace hidrógeno. Fórmula semidesarrollada. ¿Qué hacemos de una fórmula de semidesarrollada? Eliminamos los enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, enlaces carbono-hidrógeno. Me quedaría CH. Mantengo los otros enlaces, triple enlace. Y coloco en la otra parte que le pinto de anaranjado, que sería CH. Para la fórmula condensada, lo que tendría que hacer es eliminar ya todos los enlaces. Me quedaría CH. Sin embargo, como es un triple enlace, podría mantenerlo para evitar alguna confusión en el momento de interpretar qué molécula es. Y finalmente tendríamos carbono, hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 1 y 2 carbonos, por lo tanto tendríamos aquí 2. Y tenemos hidrógenos 1 y 2, por lo tanto tendríamos 2 hidrógenos.